ya, porque obviamente el rival... De espera, David Álvarez y a Paquito que está en mute. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que renovar a Guillermín, ¿eh? Está renovado, salvo que venga algún pirata y me lo quite para llevarlo a algún otro sitio a dar voces entre ocho. Espero que no me hiciera esa clavada, Guillermín, pero nada, otro descubrimiento en el día, en la noche, en el trabajo y en el ocio. Paquito, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. No vamos mal. A propósito de Guillermín, escribió, pues me la pasó, porque le ayudé ahí con algún teléfono, una pieza sobre Sergio Rico y su accidente, que si alguien está suscrito a The Athletic o le interesa suscribirse y que al medio de Guillermín le engorde la cuenta y él pueda seguir cobrando su jornal, el artículo es delicioso, tiene fuentes estupendas, incluye incluso el atestado policial. Así que una muestra más de lo buen periodista que es, pero también polifacético. Sí, sí. Oye, no lo he hablado con ellos realmente. Con Mario sin estar personalmente, llevo unas semanas que vino aquí a visitarme con la chavala hace unas semanas y tal, pero el New York Times se ha zumbado la sección de deportes y asume The Athletic todo el volumen. No sé cómo sería la sección de deportes del New York Times a estas alturas y tal, pero bueno, que asume, me imagino que allí los deportes en Nueva York son la hostia, empieza la NFL ahora tal, o sea, no creo que el Paul ahí de Madison Avenue vaya a echar en falta igual el artículo precisamente de Guillermín, pero sus artículos de los Dolphins y todo esto, o sea, de los Dolphins, de los Giants y tal, o sea, no sé cómo quedará. ¿Tú sabes algo de eso, David? ¿O tú que estás más encima de estas cosillas? Bueno, sí, compraron esta empresa, este medio The Athletic, que tiene pues como 400 periodistas y es verdad que todo el mundo se temía que en algún momento pasara algo así. Desde el principio en la redacción, en la sección de deportes de New York Times estaban preocupados, ahí había como 35 personas todavía, bastante buenos casi todos, por lo menos los que yo tenía localizados, muy buenos y sí, lo que tú dices, hace un par de semanas, yo Sí, creo que por fue, ahí. anunciaron que la cobertura ya pasaba a hacerla The Athletic, e incluiría la parte de las historias que ellos hacen en el periódico y que la gente que está en esa sección de deportes la iban a distribuir por otras del periódico. Sí, sí. Cuando estuve en Nueva York con la anterior, bueno, con la anterior de la anterior, hay que decir ya realmente, estábamos cerca de la redacción del New York Times y le escribí a mi colega el Miguel y le dije, ¿aquí alguna vez habrá entrado a trabajar de algo? Dice, alguien de la facultad nuestra de Lejona. Y me respondió, ni a limpiar los baños. No te creas, ¿eh? Puede Yo ser. pasé, Igual, o sea, yo pasé por allí también cuando estuve en Nueva York y también hice algún chascarrillo de ese pelaje con Pablo. bueno, yo esto no fue con Paula, esto fue con la Miriam, ¿eh? Lo que ha Ya lo sé, pasado. lo sé. Claro. Bueno, al lío. David, ayer ponías un tuit en el cual, pues, una de las cosas que se informaban, creo que lo tengo por aquí está, lo del 31 de julio salió ayer un poco, ya era una Sí. fecha que se hablaba, pues hablaban estos mentideros de las fechas clave, de las semanas clave, de todo esto. Se hablaba del 31 de julio como el día que le tienen que pagar parte de la prima y tal, y de nuevo estamos en un punto en el cual parece que hay otro ultimátum. Lo decía un Rubio al primero, no entrar en Sí. ultimátums periodísticos, pero claro, dijo Nasser el día 5 que en 10 días, en 10 días, como los de Stella Reynolds, esto tenía que estar resuelto y han pasado 14 días ya de aquel primer ultimátum público de Nasser, que aquí ya no es, o sea, es que claro. Sí, lo que pasa es que, o sea, en realidad estamos donde estábamos, porque los contratos son los que son y esto no ha cambiado. Entonces, la semana pasada hablábamos y yo decía esto, el Paris Saint-Germain ha entrado en modo propaganda, por llamarlo de alguna manera. La batalla que está dando, porque es la que puede dar, es la de la comunicación, que empieza por el ultimátum de Al-Khelaifi, que no es tal, porque no tiene ningún poder para ejecutarlo. Claro. Tú das un ultimátum, se entiende que puedes ejecutar algo. El presidente del Paris Saint-Germain no podía ejecutar nada después de esas 2 semanas. De hecho, cuando yo hablé con gente para escribir el artículo del que hablamos la semana pasada,
ya me matizaban que él había dicho 2 semanas, pero que eso era una cosa más o menos metafórica, que lo que en realidad había querido decir era que había prisa por solucionar este asunto, ¿no? Y ya el otro día hablamos de que la primera fecha que tiene mucho significado es el 31 de julio, por 2 cuestiones muy, muy básicas. Una, por la prima de fidelidad que tiene que cobrar ese día la mitad, si no se ha ido. Por eso querían que se fuera antes. Esa es una de las razones. Eso explica todo. Y otra, porque era la fecha que el Paris Saint-Germain le había puesto en el contrato que firmó el año pasado para que si él decidía ampliar un año más, es decir, irse al 25 en lugar de al 24, que es lo que tiene firmado ahora, además de esa prima de fidelidad, ese día le pagarían una prima de renovación, que está en torno a los 60, 70 millones de euros también. Entonces, por eso ese día es tan importante. Pero eso es un ultimátum. No es un ultimátum, porque el 31 de julio, ¿qué puede hacer Nasser? Darle al botón de la transferencia de los 40 millones de la prima de fidelidad. Eso es lo que puede hacer. Puede hacer las otras cosas que ha estado haciendo desde entonces, ¿no? Y es hablar o filtrar o difundir o llamar la atención sobre las circunstancias en las que Mbappé seguiría en el Paris Saint-Germain. Si mantiene el plan que ha hecho público, que es el de agotar su contrato e irse gratis. Que esto es lo único cierto ahora mismo, lo único. Entonces, ¿qué han dicho? Pues que hay un historial de la afición del Paris Saint-Germain que cuando se enfada te puede hacer la vida un poco difícil y tal, como le pasó a Messi. Bueno, han dicho o han señalado o han apuntado o han recordado que su hermano está en el club y que además ha sido llamado para empezar a ejercitarse con la primera plantilla, que quizás se quede y tal, y a ver su hermano. Han señalado que el club entraría por esta razón en dificultades financieras muy, muy serias, que es verdad. Pero esto es lo que... The Athletic habla hoy de banquillazo. Sí. Por eso, todo eso forma parte del mismo paquete. Claro. Entonces, ¿es un ultimátum? Bueno, es la demostración, yo creo, de la posición de debilidad en la que ahora mismo está el Paris Saint-Germain respecto de los intereses que dice tener ahora el Paris Saint-Germain. Entonces, pues es que creo de verdad que estamos en el mismo sitio donde estábamos la semana pasada. Y es porque que Mbappé no se ha movido. antes de que entre Paquito, o sea, ¿tú no tienes la sensación de que Mbappé puede estar tranquilamente pensando que la naturaleza sigue su curso? O sea, ha vuelto a entrenar, ha caducado los 10 días, aunque sean figurados de Nasser. Pasado mañana o el sábado, vamos, me sorprendería horrores que no viaje a Japón. Llegará, como dices tú, el día 31 y si él sigue viendo el farol del PSG, le va a llegar el ingreso de los 40 millones de pavos. Claro, o sea, es que piensa, ¿qué cambia para él de aquí al 31, donde hay esperándole 40 millones de euros? ¿Qué cambia? O sea, ¿qué incentivos tiene para tomar otra decisión Kylian Mbappé antes del 31 de julio? Es difícil, ¿no? Es verdad que pues con las conversaciones que haya abiertas en los foros que sean y en los grados de intensidad que sean, que no son entre Mbappé y Nasser, pues ahí pueden surgir opciones distintas, renegociaciones, incentivos mayores. Pero donde está ahora mismo el Paris Saint-Germain es en que no. Es decir, que ahora mismo, por eso digo que estamos donde estábamos. Ahora mismo lo que rige es eso, este chico no tiene ningún incentivo para variar su postura antes del 31 de julio. Paquito, que llevamos tiempo sin hablar, realmente. El mute, Paquito, el mute, que pareces un amateur, joder. Vas hacia atrás, ¿eh? Vas hacia atrás, Paquito. ¿Sabes por qué le he dado el mute? Porque estaba desembalando el cargador del portátil nuevo que tengo y iba a hacer aquí un ruido horrible y tenía que darle al mute. Te decía que es verdad que hace tiempo que no hablamos por vicisitudes de la vida, nos hemos salido de una que nos hemos metido en otra, pero bueno, ya parece que todos los fuegos están bajo control. Y tú sabes que soy bastante proclive de la idea
de que no va, de que es posible que Mbappé salga incluso cobrando todo y que el PSG acepte. Porque al final lo decía ahora David perfectamente. No tiene otra alternativa que darle al botón de la transferencia y hacerle la transferencia de fidelidad. Pero claro, pero todo eso... Pero es que el 31 de agosto seguirá teniendo 200 millones del Madrid esperándole para al menos compensar esta parte del golpe. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que claro. El golpe es mucho mayor. La cuenta del PSG... Aparte, que estamos hablando que si él se quiere quedar... Aquí llevamos un mes y nos queda otro y medio de chau chau y de estar en la sombra. Si él se quiere quedar, no hay opción. Pero él no es que no se quiere quedar, él quiere cobrar. Claro. Donde juega el fútbol para él es lo de menos. Si él está encantado de jugar al fútbol en el Madrid, pero no perdiendo dinero. Entonces, si no quiere perder dinero, tiene que quedarse. Ahora, que el PSG, la única fórmula que tiene ahora mismo de no quedarte con las cuentas vacías y sin ningún tipo de retorno es aceptando venderlo. Otra cosa es que el PSG creo que persigue que el Madrid en algún momento pague la cuenta y acelere el asunto, pero el Madrid está teniendo bastante calma hasta la fecha en no precipitarse y dejar que la naturaleza siga su curso, como decías tú de Mbappé. Sí, pero es que a mí me siguen sin cuadrar tantas cosas en esto que yo cada día que pasa yo soy más escéptico, ¿eh? Pero al final es que aquí hay un tema que a mí es el que me está rompiendo la cabeza, rompiendo la cabeza. ¿Tú, David, ves algún escenario? Porque yo ayer puse un tuit que ya me cayeron palos, tal, bastante pocos insultos, sí que es cierto, está la gente también de vacaciones, entiendo, en el cual yo decía, exagerando igual un poco, que hay 230, ponle para el PSG, para que sea el fichaje más caro de la historia, y luego los 200 de Mbappé, que es donde yo incluyo la prima por renovación del año que viene. O por renovación, o por agente libre. O sea, yo solo veo un escenario, si de verdad el PSG lo quiere vender y si de verdad él se quiere ir, solo veo un escenario en el cual se ejecute la operación y es que venga alguien, que ellos te dan un poquito, Mbappé y el PSG, y que venga el único pagador que habría en este asunto a pagar la fiesta. O sea, ¿tú ves algún escenario en el que el Madrid se pueda plantear pagar traspaso y una prima de fichaje cercana a la que hubiera llegado como agente libre o llegaría si quiere venir el año que viene como agente libre? No. O sea, un traspaso de 200 y esa prima no lo veo. Por varias razones. Una, las últimas cuentas del Madrid, ¿no? Las últimas cuentas del Madrid dicen, por ejemplo, que el Madrid ha empezado a tirar de la caja propia para pagar el estadio. Ha agotado las líneas de crédito, ha agotado los 800 millones de crédito que tenía concedidos y ha gastado ya, a 30 de junio había gastado otros 93 millones de los que tenía en su propia caja. Esto era algo que no tenía previsto. ¿Y qué significa esto también? O sea, significa dos cosas. Una, creo, esto es deducción de las cuentas y de que hayan hecho ese movimiento. Uno, los tipos de interés están muchísimo más altos que cuando el Madrid pidió los otros créditos. El primero de 575 millones y el segundo 225, que suman los 800. Los intereses están muchísimo más altos, muchísimo más. Entonces entiendo que el cálculo es, vamos a intentar tirar con lo nuestro, porque si no nos va a salir todavía más cara la desviación que estamos empezando a ver que tenemos. Y dos, que queda desviación por pagar, porque las obras no están terminadas. Tú te has quemado ya la línea de crédito, has dispuesto ya de casi 100 millones de caja propia, tienes que construir el parking, el famoso parking donde tienen que poner al menos 56 millones y no han pedido otro crédito de momento. No sé si en la próxima asamblea plantearán pedirlo, como pasó con los otros que se plantean en la asamblea, pero de momento han gastado 100 millones propios. Entonces, me parece que la situación financiera del Madrid, tal como la aborda el Madrid también, que es con mucha prudencia y así ha atravesado los años de pandemia donde muchos grandes clubes han acumulado pérdidas gigantescas y el Madrid ha conseguido mantenerse estable y además
estar a punto de terminar la construcción del estadio, pues tal como se ha aproximado a eso, me parece difícil que se metan en una operación de esas, que incluya esas dos variables si son de esa dimensión. Alguna persona con la que yo he hablado en el Real Madrid también me ha dicho lo mismo, los números que estamos oyendo son una locura, nosotros no podemos entrar ahí. Y no pueden entrar ahí, además, piensa el cálculo de si aguanta el año que viene, esto vale la mitad, o sea, cuesta la mitad. Y el año que viene hemos terminado el estadio. Entonces, no veo muy claro que el Madrid tenga demasiados incentivos para hacer la operación por arriba. Por arriba me refiero con el montante del traspaso que ofrecieron hace 2 años, con 200 millones, y con el montante que compense todo lo que Mbappé siente que va a perder si se va ahora. No lo veo. Ese escenario me parece irreal y me parece también irreal para el Paris Saint-Germain porque si el Madrid está quieto como está, entre otras razones porque ha dejado de fiarse de la madre de Mbappé y del propio Mbappé, y además uno de los mensajes últimos que transmiten es que estamos hartos de que nos utilicen. No queremos que nos utilice más para su negocio, entre comillas. De ahí viene esa posición, digamos, de hacer la estatua en esta operación y de hacerlo, bueno, intentar que se note y que se vea y que se sepa, ¿no? Y hacerlo, además, me parece que les favorece. Entonces, en esas condiciones de máximos, yo no la veo. Creo que el Paris Saint-Germain tampoco lo ve, porque, bueno, de las veces que he hablado y lo que contaba también en aquel artículo es que los cálculos que hace el Paris Saint-Germain, ahora de cuánto dinero tiene el Madrid reservado para esto, el Paris Saint-Germain calcula 150. O sea, ya calcula la baja. Entonces, ¿eso es así? ¿No es así? Bueno, es lo que ellos calculan y veremos, no sé. Es que con este escenario entiendo que lo ves. No imposible, porque no hay nada, pero muy, 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 muy complicado. Sí. Igual que hace un mes, no recuerdo quién estaba, que quería creer y yo le dije, bueno, pues, Victorious, creo que era. Sí, creo que eso es. Pero no es cuestión de creer o no creer, insisto, es que la realidad de los contratos vigentes y de los compromisos adquiridos y de las cantidades en juego ha llevado la situación a un bloqueo en el que es un contrato imposible. Es un contrato imposible de romper. Yo creo que hace también bastante, un día dije aquí que en el Madrid estaban convencidos de que el Paris Saint-Germain no podía vender a Mbappé este verano, que los contratos estaban hechos de tal forma que no podía. Después he sabido más de esos contratos y estoy de acuerdo con lo que me dijeron en el Madrid hace como un mes, creo que fue. O sea, entonces, es que eso es, de verdad que las salvaguardas y la progresividad y los hitos que tienen esos contratos están hechos para que él no se vaya, y él los tiene hechos para no comprometerse más allá de los Juegos Olímpicos. Ese era su cálculo, que son en su ciudad. Entonces, y que más allá de lo sentimental y tal, son un gigantesco negocio para Kylian Mbappé como imagen principal de los Juegos Olímpicos de París. Y de esto hemos hablado también muchas veces. Sí. Kylian Mbappé es un imperio empresarial en construcción, continente a continente, verano a verano. Y los Juegos son quizá la guinda de eso. Y esto no lo podemos perder de vista, creo. Paquito, ¿cómo te quedas tú el cuerpo? Porque, o sea, yo porque ya estoy en no la tengo teoría, el cuerpo información. cortado. O sea, yo estoy en que esto, chato, de las cosas más raras que vería en mi vida si esto se opera este verano, ¿eh? Hace 40 grados en Sevilla y me queda con el cuerpo cortado después de semejante exhibición de David explicando cómo está el asunto. La verdad, no había metido jamás en mi cabeza el factor Juegos Olímpicos
como decisivo en que Mbappé quisiese quedarse. Es que creo que también a nivel imagen, afrontar los Juegos Olímpicos como imagen de los Juegos Olímpicos, pero estando en Francia creo que también es más potente que estando en el Madrid. Me parece una parte de la ecuación muy, muy interesante y creo que lo único que a mí me hace mantener la ventana abierta de que todo puede pasar es que de verdad el que quiere vender es el PSG. Pero con eso lleváis un mes, macho. Pero no lo pueden regalar. Claro. Pero porque es la primera vez en la vida, porque vosotros os habéis visto con el PSG una vez, pero otros nos hemos visto más veces y hemos visto cómo se manejan. Por ejemplo, al Sevilla con Gameiro le pidieron un aval del Banco de España para pagar el fichaje en metálico, bueno, metálico no, efectivo y sin aplazar pagos, que eran 7 millones de euros, no es una cantidad enorme, pero los clubes no tienen 7 millones de euros en cash, a lo mejor en un momento. Pues eso se lo pidieron, por ejemplo. Entonces, se ha comportado de formas tan histriónicas para lo que es el resto del mundo del fútbol tantas veces que verlo por primera vez contra las cuerdas y verlo por primera vez queriendo hacer algo con lo que no tenemos todas consigo que lo vayan a conseguir es enfrentarnos a lo desconocido. Y igual que han hecho locuras por fichar a no sé quién, que puedan hacer una locura por sacar a este tío y por lo menos ingresar algo de dinero. Una locura que no sería otra cosa que pagarle todo lo que le deben, todas las primas incluidas, y aún así aceptar que se vaya este año al Madrid por 200 o por 150 o por lo que le Pero por lo que puede ser tú, que te pones a restar y acabas siendo más barato que es que no puede ser. Por cierto, a ver si los admin, Sapiro no sé si está por aquí, crack, hacemos una encuesta aquí, ¿conviene, sí o no, después de la fotografía que ha hecho David? A ver si hacemos esa encuestita y a ver cómo están los máquinas, porque yo veo pesadumbrado al chat, que sí que es cierto, aquí nunca creo que haya podido transpirar mucho optimismo mío, pero bueno, pues es que toca seguir, o sea, esto... No. La gente que estaba poniendo tortugas en Twitter ahora mismo tiene que estar con el cuerpo cortado, de verdad. No sé, pero, a ver, quizá me equivoco, ¿eh? Y luego pasa, hay otra cosa muy importante. O sea, yo estoy en tu razonamiento es que esto es y la información que tienes. Este es el panorama de hoy. Incluso el de ayer por la tarde. Yo ayer por la noche, a última hora, tuve la oportunidad de escuchar el discurso de Al-Khelaifi ayer a la plantilla, poco menos de 12 minutos. Bueno, es que me parece lo mismo. O sea, no, están en una posición de debilidad. El discurso, han salido cosas por ahí, pero también el tono al oírle. El discurso termina y no hay ni un aplauso tampoco. Es un discurso, a mí me pareció duro. Entre otras cosas decía, o sea, digamos, más a lo general, decía, os he construido la mejor ciudad deportiva del mundo, ya no tenéis excusas, ¿no? Y luego ya había 4 o 5 bombitas a Mbappé, ¿no? El que no quiera estar aquí no puede estar aquí solo queremos gente que pero quiera si es estar. que él quiere estar. Claro, sí. Pero por eso digo que me lleva a seguir pensando lo que pensaba sobre la posición de acorralado en la que se ve el Paris Saint-Germain. Y vuelvo al principio. O sea, un ultimátum creo que no es un ultimátum si cuando vence no puedes ejecutar nada. Nada directamente relacionado con el ultimátum. Claro, tal cual. Otra cosa es que nos pasemos a otro género, digamos, ¿no? Al género de la novela negra, y entonces el ultimátum se ejecuta también a través de otros. Pues echan a Ethan Mbappé del club, o no sé, o sea, pero si nos ceñimos a esta operación y a los actores de esta operación, el margen pues es pequeño, porque sí, el Paris Saint-Germain quiere vender a Mbappé, pero Mbappé no quiere que le vendan, entonces ya está, o sea, ahí se termina esa discusión. ¿Crees que igual en algún punto, porque claro, o sea, Nasser, si todos los ultimátums ya después de los 40 millones ve que no tienen sentido, ni los que dice él por su propia voz, ni los que manda decir al Parisien o a quien sea, y el tío va a la gira, y él yo creo que él pronto hará alguna declaración de lo que ama París o algo así. Yo estoy convencido que la siguiente comparecencia de él va a ir en esa línea. ¿No crees que pivotará un poco el PSG respecto a la comunicación? O sea, no digo, o sea, es que... Vamos, o sea,
No, a muy corto plazo no lo veo porque la comunicación de ayer por la noche Claro. era daos cuenta del tono de Nasser Al-Khelaifi. El tono. O sea, cuando tu fortaleza es el tono, bueno. Entonces, y daos cuenta de que el club ha cambiado, en particular a partir del incidente con Messi, cuando Messi, por sus pelotas, decide que se va a Arabia a grabar un anuncio. Eso cambia la aproximación de los directivos del club hacia los futbolistas y ahora, sobre todo, hacia Mbappé, ¿no? Pero el otro día también lo decíamos, o sea, en todos estos culebrones, el que más ha cambiado es el Paris Saint-Germain. O sea, yo creo que casi ha madurado como club, ¿no? Y ahora están centrados en algo que en el Madrid se ha dicho durante mucho tiempo, es no hay nadie por encima del club. Y este es un mensaje que empieza a fraguarse en el incidente Messi-Arabia, ¿no? Y que ahora quieren sostener, y de hecho él lo hizo en su discurso con todos los jugadores ayer, que hacía una parte en inglés, una parte en francés, iba ahí alternando, y repitió esa idea, incidió sobre esa idea y en que no querían allí nadie que no estuviera feliz de estar allí y que no estuviera comprometido tal. Pero bueno, volvemos a lo de antes, que es tú no lo quieres, pero de momento pues ahí va a estar, porque un contrato que el Paris Saint-Germain firmó en otra posición de mucha debilidad, casi sobre la bocina cuando estaba a punto de irse gratis, porque Mbappé consiguió ponerles en esa posición, les obliga ahora a estar donde están también, porque todo nace del verano pasado. Remátame Mbappé y pasar otras cosillas, Paquito. Sí, dos apuntes a este respecto. De toda esta última explicación que ha dado David del tono del Al-Khelaifi, de la forma de comportarse y de cómo está cambiando el PSG, ¿te acuerdas en delante de RIP, después de que el City ganara la Champions, que dije que el City era un club estado pero que olía a fútbol? Sí. Pues eso es lo que pretende el PSG, oler a fútbol. Oler a que hay una normativa interna, que la gente va a la ciudad deportiva a entrenar y no a hacerse reels de Instagram. Oler a club de fútbol y no a multinacional y conseguidora de estrellas que pueda aspirar a algo más. Sí, pero es que y eso es lo que creo que pretenden. Ser club con el tío que más les ha dado, con un súper profesional que no ha dado un patinazo y que ellos mismos le han firmado un contrato. Es que si han elegido ser un club tradicional, están eligiendo ser un Barça, ¿eh? No, correcto. Tiene muchas fallas. Evidentemente, además, no se consigue llegar a ser un club que huela a fútbol no, como cuando cuando te pones a dieta, ¿no? Seguramente el primer día que comes verdura no te sienta bien si estás acostumbrado a la hamburguesa. Pues seguramente es lo mismo. Pero me parece que es inteligente, porque además que Mbappé te ha llevado a esta posición también tiene mucho que ver con que él sabe que allí nadie le va a poner los puntos sobre las IES, que no hay un Florentino Pérez que diga hasta aquí llegó Cristiano, tráeme 100 millones que te vendo. Eso es lo que Mbappé ha olido y por eso los tiene en esta situación. Y creo que es positivo que se den cuenta de eso y va a ser positivo para todo el ecosistema fútbol que, digamos, echen un poco el balón al suelo y dejen de hacer las locuras como las que contábamos antes o las que incluye el contrato de Mbappé. Yo lo que sí creo, y es lo último que aporto, es que el Madrid haría muy bien en no fiarse del asunto. Hombre. Es decir, si no firma Mbappé, que no se fíe del asunto, porque pueden pasar un montón de cosas. Desde que tenga un feeling este tío increíble con Luis Enrique y construyan algo en el PSG que a él le agrade mucho más de lo que ha visto en los últimos 6-7 años que ha estado. Y que la siguiente palada de dinero sea mayor que la anterior, ¿no? Claro. Exacto, claro, sí, pero para eso yo creo que va a tener que ver algo deportivo, no solo palada de dinero para quedarse. Y después las paladas de dinero que puedan llegar a otros clubes. O sea, si entran en subasta, ya vimos lo que es la subasta Mbappé, la vimos en 2022 y esa puede el Madrid no salir ganando, ¿eh? Que tú imagínate, que tampoco es súper alejado, que, bueno, agota este periodo, llegamos a septiembre, si ahí empieza a jugar
en el momento que mete 2 goles en el Parque de los Príncipes, a todo el mundo se le pasa todo porque es muy difícil sostener el odio contra un tipo que está metiendo goles, porque el fútbol, o sea, al final eso... Y que es de allí, quieras que no, joder. Y que es allí, que el año avanza, octavos de final de la Champions, un poco de suerte en el cruce, cuartos, semis, la final. O sea, es muy difícil, evidentemente, pero si se queda y el Paris Saint-Germain termina ganando la Champions, el escenario no tiene nada que ver con este. Y todo creo que empezaría otra vez de cero. Entonces, por eso entiendo que es muy razonable lo que está haciendo el Madrid, que se ha hartado de la madre, se ha hartado de él, se ha hartado de que lo utilicen y además se ve en una situación muy ajustada financiera. Que entiendo que si se le pone a tiro en otras condiciones, dará el paso y lo contratará. O sea, esto también lo veo así. Sí. Creo que no en la situación de Máximos, pero hay situaciones en las que iría para adelante con esto. Y además teniendo en cuenta que el estadio empieza a ingresar cosas nuevas el 1 de enero, o sea, estamos ahí, está ahí ya oliendo la orilla, ¿no? Pero ahora mismo no se fían porque tienen muy en la cabeza lo que les hizo el año pasado, y lo que les hizo el año pasado se le puede quitar hierro, no pueden luego decir business is business tal, pero fue muy grave desde muchos puntos de vista y bueno, pues van a esperar, está claro, pero yo creo que a la de Máximos no van. Entonces, por cerrarlo, si de aquí nadie va a Máximos, o el que debería poner la pasta no va a Máximos, aquí hay 2 cuentas que no me salen, porque no me salen ni la del PSG ni la del chaval. Así que mi apuesta, 62% ha ganado el no, sigue habiendo fauces optimistas. Mi apuesta sigue siendo mi visión, que esto no se consigue articular este verano. Sigue siendo mi visión, que no me ha cambiado desde el primer día, por más que sí que es cierto que, bueno, pues hay informaciones de que sí, igual es sí, si viene, pues mira, nos vendrá bien a todos los que estamos en la órbita Real Madrid, fútbol español, pero yo personalmente sigo sin verlo. Bueno, varios temas sé que hay por aquí, voy a tener que pelar alguno, de hecho. El Barça, hablábamos en delantera RIP esta semana de Joao Félix, y Joao Félix, en unas declaraciones a Fabrizio Romano, ha dicho, me encantaría jugar para el Barcelona, el Barça siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme a ellos, ha sido mi sueño desde que era un niño y si ocurre, será un sueño cumplido para mí. Paquito, empieza tú, que a mí me da la risa. Pues que mi teoría a este respecto, ya sabes que soy bastante un afilado analista de la relación del Barcelona con lo mediático. Mi sensación es que con todo esto es que Jorge Méndez ha llamado a Joan para intentar meter la cuchara. No habrá estado lo receptivo que esperaba el Barça con intentar incorporar a Joao Félix y ha sacado los tanques a la calle por otro lado para que en Barcelona se hable de esto. Si a Joan le hubiese interesado hacerle un favor a Jorge Méndez o al Barça mínimamente le hubiese interesado Joao Félix en lo deportivo o hubiese tenido encaje económico, que pueden ser las 2 patas que fallen, lo habríamos visto en Sport o Mundo Deportivo hace pocos días en portada. Como no ha ocurrido por ahí, pues Méndez ha buscado otra forma de poner a Joao Félix en el escaparate. No es más que eso lo que está ocurriendo. No sé, yo la verdad que me deja un poco perplejo, pero sí, evidentemente esto viene de Méndez, evidentemente Méndez tiene negocios abiertos con el Barça y cuestiones pendientes con el Barça, entre ellas Ansu Fati. Bueno, yo no sé exactamente cómo, no tengo ni idea porque esto lo he visto, reconozco esta mañana y no sé cómo de conectado puede estar, pero yo no olvidaría las otras piezas que Méndez tiene estacionadas en Barcelona y las necesidades que tiene el Barcelona de hacer caja con esas piezas y las necesidades que tiene Méndez de hacerle una ayuda a su cliente Joao Félix
y lo que están arriesgando además con este movimiento, quemando a lo Cristiano en Manchester todo lo que le pudiera quedar aquí en Madrid en el Atlético, ¿no? No lo sé, tengo mucha curiosidad por ver por dónde sigue esta historia, la verdad. Sobre todo tengo curiosidad. Es que vamos, de chascarrillo, pero si el Atleti no te echó nada de menos, a ti te ha ido fatal fuera y encima ahora vuelves con un calor que hace terrible a hacer las rampitas del Profe Ortega, lo normal es que quiera quemar todo lo que tiene que ver con el Atleti, este chico. O sea, no me parece lo lógico. Sí, Y lo me que pasa es que, apunto el adjetivo, el verbo estacionar para hablar de futbolistas que están en determinados clubes en determinadas circunstancias. Me ha encantado. Ahora, de todas formas, este chico es que empieza a ser, como digo yo, mercancía averiada, ¿eh? Y luego encima creo que será cosa de la juventud, será cosa de que siempre ha sido, bueno, hasta que llegó al Atlético de Madrid, pues se le ha ido muy bien, muy rápido todo. Yo creo que le pasaba mucho a James Rodríguez, por ejemplo, y a su fanbase. Creo que en este chico, Joao Félix, hay una gran disonancia entre la realidad que es como futbolista y lo que él se cree que es como futbolista, y que este tío ya ve en el Atlético de Madrid 4 años, cedido en el Chelsea ni fu ni fa, o sea, y es que y sigue con un sueldazo, o sea, es que yo no sé cuál va a ser el... Pero es que, ¿a dónde colocas a un tío así, además? O sea, el Barça no creo ni que lo quiera. Meter un tío así que no funciona en ningún lado, indolente absolutamente, que es mercancía averiada, que tiene un sueldazo absolutamente tremendo que le firmaron aquí en el Atlético de Madrid. O sea, es que de verdad que yo creo que no sé cómo va a ser de la carrera de este chico, que no ha enseñado nada, realmente nada que digas, bueno, está doblando una esquina, está subiendo a otro estadio de evolución. Es que es nada, es la nada. Sí. A ver, James tuvo un año muy bueno, ¿eh? Sí. Es que ya eso le adelanta un poco a Joao. Luego, cuando decía lo de Cristiano con el United, lo decía también porque me llama mucho la atención el punto de la carrera de Cristiano en el que Cristiano hace aquello del United no tiene nada que ver con el punto en el que está Joao Félix. Entonces, ¿cuál es el plan con este chico? ¿No? Y luego, que el Barça no lo quiere, no le interesa, o sea, cuando este movimiento Méndez, que tiene, insisto, negocios todavía sin terminar de resolverse con el Barcelona, cuando deciden que el movimiento no es como el de Cristiano, de aquí me han hecho, entre comillas, la vida imposible, sino voy a apuntar a un club específico, me parecería muy raro y que ya pondría, yo creo que casi la carrera de Méndez en un punto terminal que hiciera ese movimiento, si no hubiera algo en concreto o incipiente o por lo menos tal con ese club. O sea, ¿por qué haces al futbolista decir el nombre de ¿Cuánto un llevamos club sin en ver esto? particular en una situación tan desesperada como esta? O sea, es verdad que Méndez no está en sus mejores años y que algunos de sus clientes top no han obtenido lo que querían en los últimos veranos y que ha sido notorio, pero me parecería, o sea, me extrañaría mucho. Por eso digo que tengo muchísima curiosidad por ver cómo sigue esto, porque no me parece casual que diga ese nombre de ese club, no me parece casual que el Barça lleva meses diciendo que quiere vender a Ansu Fati o filtrando que puede hacer caja por Ansu Fati. No me parece nada casual. O sea, no me lo creo, no me creo que sea casual. A lo mejor lo es, pero me cuesta. Es que son unas declaraciones, no sé qué va a decir Paquito ahora, son unas declaraciones noventeras, casi. O sea, exacto. Es que son técnicas de movimiento de fichaje, iba a decir de mercancía, noventeras. O sea, todo lo que hace y lo que lleva haciendo tiempo Méndez, desde que perdió, digamos, a clientes que todo el mundo quería todo el tiempo, es decir, Cristiano, James cuando surge, no del tardo James, pero sí el principio de James, Mourinho como gran entrenador, pero ahora Mourinho está en la Roma, que ojo, buen club, pero no está ni mucho menos en el top 8 o top 10 de Europa.
Y los clubes detectan que al no tener ya tan buenos jugadores, al final simplemente es un conseguidor de cosas. Y es un representante que te da algo y te quita otro algo a cambio. Por ejemplo, al Sevilla le colocó a Ben Yedder, que necesitaba hacer caja en el Mónaco, pero a cambio le colocó a Ronnie López por 25 en el Sevilla. Ronnie López habrá puesto la camiseta del Sevilla en el césped 10 veces más que yo. O sea, en esa escala es donde se está moviendo ahora mismo Méndez. Y cuando no controla a clubes, como le pasa en el Mónaco, como le ha pasado en el Valencia, o como le pasa en el Wolverhampton, que ahora mismo está teniendo también problemas económicos y está teniendo que dar salida a jugadores, cuando no tiene clubes a los que digamos, mover la mercancía y poder hacer tejemaneje, hace este tipo de estratagemas para poder activar el mercado. Pero son cosas absolutamente noventeras y que ya, por suerte, en mi opinión, a lo mejor hay gente que le guste, ya se ven cada vez menos en el fútbol. Ahora lo que vemos son jugadores que cuidan mucho sus pasos, jugadores que cuidan mucho la comunicación y que no se prestan a chapuzas de estas de intercambio, de operaciones masivas de 3, 4 jugadores por otro. Eso era clásicas cosas. Mira, en un club que trabajaba mucho con Méndez, que veíamos en el Deportivo del Endoiro. Sí, sí. Pues Su primer cliente. Exacto. Eso. De hecho, yendo a Nueva York, escuché el podcast del móvil de Méndez, que estaba en el Gonzalo Cabeza, un compañero que merece mucho la pena que sigáis también en redes y que estaba dentro de la investigación de ese podcast. La verdad que lo explica todo muy bien y creo que el ejemplo del Deportivo del Endoiro y de lo que hacía en los principios del 2000 y tal con operaciones raras, lo explica muy bien y hace ver que no ha cambiado tanto. Oye, Paquito, ¿qué eco han tenido en la ciudad del León de San Fernando las declaraciones de Isco? Sí, pues ha tenido bastante eco, ¿eh? Y No digo que las cuentes, pero ¿el León es de esos personajes públicos del fútbol o tal, de los que se dice el día que empiecen a salir cosas tal o no entraría en esa descripción? no, yo creo que no entraría en esta descripción. Creo que habrá tenido encontronazos con gente, porque es un personaje que tiene su carácter, pero no es precisamente de esos. Lo que sí, que es lo que más me ha sorprendido, es que también me imagino que también un poco por viudedad de que se acaba de ir y tal, pero que bueno, que la gente del Sevilla, antes que defenderlo como locos, han dicho, bueno, que Monchi dé su versión, que al final no deja de ser lo que tiene que pasar en estos casos, que un personaje da su versión y el otro dará la otra, y serán más o menos opuestas, y que el club, incluso la afición está pidiendo que el club diga algo y diga cómo fue su postura ante esto, porque es verdad que los hechos que está denunciando Isco son graves. Lo que a mí me sorprende un poco es que si pasó esto y Isco se fue en estas condiciones del Sevilla, haya salido con el tema, no sé, 7 meses después, 8 meses después. A mí eso me sorprende mucho. ¿Qué te parece a ti los derroteros de la carrera de Isco, David? Pues, bueno, a mí me ha interesado mucho también el subtexto de la entrevista, ¿no? El momento en el que él se ve, se siente, las cosas que más o menos cuenta que ha hecho desde que se ha visto sin equipo, preocuparse sobre todo de su cabeza, ¿no? Y algunas cosas que dice sobre errores de manejo de su carrera y que yo creo que suponen un punto de maduración que no tenía porque no lo había tenido y creo que eso es fruto de todo ese proceso que él más o menos menciona de pasada y que apunta también un poco a lo que se percibía, ¿no? Y es ese enrarecimiento de su carrera por cuestiones de autopercepción suyas y de comparación con lo que algunos entrenadores veían o no veían y lo que ese choque producía, ¿no? Pues por ejemplo con Solari, por no ir más lejos, pero
pero también con algunas fases de Zidane, donde es verdad que Zidane le puso en muchos partidos grandes, pero no era un continuo y eso. Entonces, yo creo que, o sea, me ha interesado ver ese punto y luego, pues no sé, a partir de ahora hacia dónde puede ir, ¿no? Con esa. Me parece que esa madurez le habría ayudado mucho hace 4 años, que no habría perdido 4 años de carrera, que me parece que los ha perdido, que me da mucha pena porque también nos los hemos perdido nosotros y se los ha perdido mucha gente porque podíamos haber tenido vídeos de highlights mucho más largos, ¿no? Porque Isco tiene muchísimo talento y él, creo que cómo ha gestionado la frustración, y tanto la que menciona muchas veces de los medios, ¿no? Porque menciona el periodismo varias veces, tanto esa como la profesional, digamos, con sus expectativas y con lo que obtenía luego en las alineaciones. Ese manejo parece que es lo que trasluce y lo que va por debajo de todo lo que cuenta, pues ha hecho que perdiera 4 años de carrera y que nos perdiéramos 4 años de Isco, ¿no? Es lo que me da pena, me ha dado pena. Por cerrar, también ahí en Sevilla, Canales, que se va a México. Decía Cristiano ayer, bueno, Cristiano todos lo conocemos, que el fútbol europeo está perdiendo calidad y tal, que se están yendo los jugadores. No sé si estoy embarcado en lo que dice Chris, como le llaman, pero es cierto que hay una fragmentación del talento. Sí y no. Creo que el problema que tiene la liga es económico. Claro. Y punto. O sea, pero eso te quita talento, me refiero, Paquito. Al Betis le vienen con 15. Claro, sí, eso sí. Pero no es más que de dinero, no es de que a los jugadores no les apetezca jugar en la liga ni en los clubes que son más históricos del mundo, sino que no tienen dinero y al Betis le viene con 15 millones de quien sea por Canales, que fue un jugador que vino gratis y le arregla el verano, y que Canales, que en el Betis se ha ido bajando un poco la ficha para irla encajando en fair play financieros diversos durante los últimos veranos, como ha pasado con otros jugadores del Betis, le vienen con 5 kilos netos, contrato de 3 años y dice, este es el pelotazo que esperaba y ya me volveré al Racing cuando llene la cartera a retirarme. Pues habla un poco del estado económico del fútbol español. No creo que tenga tanto que ver con lo que dice Cristiano. CVC, por ejemplo, que hay mucha gente que lo saca y tal. Es que cuesta muchísimo, ¿eh? Es que no compran a nadie. A nadie. Ningún club. O sea, salvo el Villarreal, que ha vendido a Jackson al Chelsea, el resto de clubes están esperando que le llamen una puerta, aunque sea un club de la Championship, para ofrecerle 4 por cualquiera. Ahora mismo, además en la liga hay una superávit de jugadores en la mayoría de las plantillas brutal. Me parece que estamos en una situación un poco apocalíptica, ¿eh? Hay clubes que van a tener verdaderos problemas económicos si esto sigue así, y por eso no es de extrañar que tanto Canales como el Betis hayan hecho palmas con las orejas cuando llegó el dinero. Sí. O sea, la situación de debilidad de la liga es enorme. Es enorme. Llevamos años viéndolo y me parece que en este ya, pues queda todavía más a la vista, ¿no? Porque, bueno, pues eso. O sea, que ya un jugador brillante como Canales, pues se vaya, pues no a la Premier sino, pues eso, México, pues es un salto, ¿no? Cualitativo. Y no hay operaciones, ¿no? O sea, es que la última que hemos conocido, o sea, el Barça sustituye a la clave de bóveda de su sistema, que es Busquets, por un tipo que, o sea, vamos a dejar aparte lo personal y el nombre, ¿no? Pero vamos a describir la situación, que es un jugador del Girona, club con el que negocian hasta el último céntimo para sacarlo por menos, que dicen que pueden llegar a gastarse
por sustituir la clave de bóveda del sistema y el estilo, 4,5 millones de euros. Es que el Barça. Eso es. Entonces, El Barça. eso es muy revelador del punto en el que está el campeonato. Es verdad que el Barça está en un extremo de eso, pero pese a todo ha conseguido mover resortes financieros para agitar un poco el mercado, y por aquí han ido firmando futbolistas, pero que Busquets se iba lo sabes hace tiempo, y la manera en la que lo repone es esta, ¿no? Insisto, más allá del jugador en concreto, que es un buen futbolista y tal, pero la descripción de la operación, joder, hace pensar, yo creo. Total. Es que, claro. Dale, Paquito. No, que estamos en una situación de verdad complicada. Es que no sé hacia dónde va a caminar la liga, y creo que se explica mucho desde el punto de vista que desde fuera donde más se invierte es en talento joven. Es decir, para el Chelsea vale mucho más Nicolas Jackson, que acaba de empezar a marcar goles, que, por ejemplo, Borja Iglesias, que lleva marcando bastante más años y que parece un delantero más contrastado. Por mera edad, lo que se ficha ahora mismo y por lo que se pone dinero de verdad es por lo que puede ser y no por lo que son los jugadores. Y después porque creo que también antes se movía mucho dinero en jugadores jóvenes que detectaban las canteras locales y iban, digamos, teniendo una progresión más sencilla, y que con la cantidad de scouting que hay ahora, con la capacidad que tienen los clubes de atraer talentos desde muy jóvenes, por ejemplo, en los 80 o los 90, un recorrido normal de Ansu Fati habría sido seguir en el Sevilla hasta que explota, ¿no? Por ejemplo, el recorrido que hizo Jesús Navas, o el recorrido que habría tenido Rafa Marín en el Madrid, es haber seguido en la cantera del Sevilla o del Betis, que es de donde surge, hasta que llega a la edad de Sergio Ramos. Y eso creo que ahora los mejores jugadores de cada cantera es muy complicado que no terminen en el Madrid, en el Barça, o en el Liverpool, o en el Bayern. Sí, tal vez que miras esto, ya por cerrar absolutamente, el Sevilla está en menos 12, el Almería menos 11, seguro que compensan, el Valencia se ha gastado 10 millones, tal, y luego por aquí hay muchos que están en números verdes, el Villarreal más 80 y tantos, el Atlético, el Barça, y claro, y que esto tampoco tiene visos de un gran cambio. Pero bueno, pues veremos hacia dónde va el fútbol, hacia dónde va la liga, hacia dónde va todo. Bueno, queridos, David, Paquito, ya en un mes nos vemos, poco menos de un mes, 3 semanas largas. Muy bien, muy bien. Disfruta, ¿eh? Recuerdos a Kylian, que lo tendrás por ahí. Claro, ahí vamos a estar. Espero disfrutar. Ya os contaré. Claro, ya os contaré hazle un seguimiento, que veré. Ver el coche de Mbappé no es poca cosa, Iñaki, eso lo hemos aprendido esta semana. Oye, igual puede ser la reconciliación con Josep, oye, que necesite un tío allí que se pase por Osaka para grabar la furgoneta de tal, y empieza una bonita historia profesional y quién sabe qué personal. Bueno, estoy abierto a cosas, pero no a tantas. Trabajar con Pedrerol creo que no estaría en mis cosas para el Iñaki Angulo 4.0. Bueno, queridos, se ha acabado de una manera la primera mini temporada aquí en Twitch. Mil gracias, David, por tu trabajo siempre, y a ti, Paquito, también. Un abrazo a los dos. Venga, nos vemos. Adiós, queridos. Hasta luego.